Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. ¿Estamos contentos? Claro que sí, ¿verdad? ¿Estamos listos para recibir la palabra del Señor? Así es, hermanos. Bien, pues en esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ver qué es lo que Él tiene preparado para nosotros. Y como siempre les digo, hermanos, lo más importante es pedirle a Dios que tengamos un corazón dispuesto para que podamos recibir su palabra. Amén. Muy bien. Les voy a pedir que abran su Biblia. Disculpen, hermanos. Siempre las mañanas con la alergia y todo, el gallinero se alborota, ¿no? Ahí en el libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Este capítulo, hermanos, a mí me gusta leerlo y lo leo varias veces porque realmente lo que menciona este capítulo es un resumen de lo que Dios hizo con la nación de Israel. Así que le voy a pedir que ponga mucha atención y que estemos atentos a lo que nos dice ahí en esta porción de la Biblia. Josué capítulo 24. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Muy bien. Déjenme les digo hasta qué porción vamos a leer. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Le voy a pedir que con su vista me siga, ¿sí? Voy a leer esta porción. El propósito de que usted me siga con su vista en la lectura es para que pueda poner un poquito más de atención. Es bueno leer todos juntos. Es muy bonito, pero a veces por estar atentos en no quedarnos atrás o no trabarnos ahí, a lo mejor no ponemos atención, ¿no? Pero le voy a pedir que usted ponga atención en lo que dice la porción de la Biblia, en esta parte, y usted me siga con su vista. ¿Sale, hermanos? Dice así Josué capítulo 24, versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. A partir de aquí comienza a hablar el Señor. Es el mensaje de Dios. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Continúa diciendo el versículo 6. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días, en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán,
los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, aclara el Señor. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es Él, que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra de nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Ahora quiero que lea conmigo, hermanos, el versículo 14 y el versículo 15. Ahora sí, con voz fuerte, con convicción. ¿Lo tenemos, hermanos? Comencemos, dice. Pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una reunión memorable. Josué delante de todo el pueblo, hermano, manda llamar
a las 12 tribus. Ya ha pasado mucho tiempo desde que Josué introdujo a la nación de Israel ahí a la tierra prometida. Ya ha pasado mucho tiempo desde aquel día en que cruzaron el río Jordán y que dieron 7 vueltas a la ciudad de Jericó. Y en el último día dieron 7 vueltas, daban una vuelta cada día, y en el último día dieron 7 vueltas y sonaron las trompetas y el pueblo empezó a gritar fuertemente y el muro cayó. Ya pasó tiempo, hermanos, desde que Josué y toda la nación de Israel empezaron a quitar a las naciones paganas e idólatras que estaban ahí, y se empezó con la repartición de tierras. En el capítulo 18, 17 en adelante todavía faltaban 7 tribus por poseer la tierra, pero ahí vemos en esos capítulos cómo cada una toma su posesión. Todavía faltaban algunos pueblos o ciudades o naciones que estaban ahí que todavía había que quitar, y al final de cuentas no las quitaron todas, hermanos. Pero si usted puso atención en este capítulo, el Señor hace un recuento desde que comienza con Abraham, cuando estaba allá en Mesopotamia, ¿se acuerdan? Cuando estaba viviendo con su familia, con Taré, su padre, con su hermano, con sus hermanos, y vivían en una idolatría, y Dios toma a Abraham desde ahí, desde ese lugar, y lo lleva en un proceso en el cual Dios lo va dirigiendo y lo saca de la idolatría para llevarlo a una tierra que Dios le había prometido. Y este relato, hermanos, histórico, termina con la nación de Israel ahí en Canaán, ya poseyendo la tierra prometida. Josué ya había introducido a Israel a Canaán, la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Y aún estaba en proceso su ocupación, todavía faltaba ocupar, porque había, como les digo, naciones o ciudades paganas que tenían que salir, que tenían que ser quitadas. Y ya casi todas las tribus tenían su heredad. Y como les digo, lo que había comenzado también allá en el monte Horeb, ¿se acuerdan cuando Moisés estaba en el monte Horeb y Dios se le aparece en medio de una zarza ardiendo? Y le dice que tiene que ir a Egipto, porque el pueblo estaba en opresión. Y lo que comienza ahí, hermanos, termina con este discurso prácticamente de despedida de Josué, porque Josué aquí ya está viejo, ya no es el joven que conocemos cuando andaba con Moisés, ya no es el joven que conocemos cuando comienza el libro. Ahora ya tenemos a un Josué ya anciano, ya cansado. Y aquí termina, hermanos, este relato. Ahora, acabamos de leer 2 versículos, el versículo 14 y el versículo 15. Y no sé si ustedes pusieron atención en estos 2 versículos, pero aquí encontramos 3 imperativos, 3 órdenes que Josué le da al pueblo. Dice el versículo 14, ahora pues, después de que les ha narrado todo lo que Dios ha hecho con ellos, les dice Josué, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. ¿Cuáles? Taré, Nacor y la familia de Abraham allá, del otro lado del río. Y en Egipto dice, y serví a Jehová. Aquí, hermanos, encontramos 3 órdenes que Josué le está dando al pueblo. Y quiero que veamos la primera. ¿Cuál es la primera orden? ¿Cuál es el primer mandamiento que Josué le da al pueblo? Ahora pues,
¿Qué dice? Temed a Jehová. Josué manda al pueblo que teman a Dios, pero al Dios que los había sacado de Egipto, al que había hecho portentos, al que había hecho señales con ellos. Esa es la primera orden que Josué les da. Pero ¿a qué se refería, hermanos, Josué al decirles temed a Jehová? Temed a Jehová. Yo le quiero preguntar en esta mañana, ¿qué entiende usted cuando se pregunta o cuando se ordena temed a Jehová? ¿Qué es el temor a Jehová? No es lo mismo tenerle miedo a Jehová que temer a Jehová. Porque mucha gente le tiene miedo a Dios. ¿Verdad que sí? Incluyendo creyentes. Pero Dios no quiere que le tengamos miedo. Dios quiere que le temamos. ¿Sí entendemos, hermanos? Alguien dirá, hermano, dentro del acervo cultural mexicano o latino es lo mismo. Quizás sí, pero bíblicamente no. El temor a Jehová es una cosa muy diferente, hermanos. Es algo que todos los creyentes, todos los hijos de Dios, debiésemos de tener en nuestro corazón. Se me vaya a quedar dulce, ¿verdad? El temor a Jehová es lo que debe de haber como una directriz aquí en la mente y el corazón de cada persona, de cada hijo de Dios, de hecho de cada persona, hermanos, pero bueno, hablando de los hijos de Dios. El temor a Jehová es lo que debe imperar en nuestras vidas. Y usted se estará preguntando, hermano, pero explíqueme bien, ¿qué quiere decir el temor a Jehová? Todavía no lo entiendo. ¿Es tenerle miedo? No, no es eso, hermanos. ¿Qué es el temor a Jehová? Para poder entender mejor el temor a Jehová, vamos a las Escrituras. Sin perder ahí en Josué, hermanos, les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 7. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Vamos a leer este versículo todos unidos. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué me está diciendo este versículo? Me está diciendo que el temer a Jehová es el principio de la sabiduría. Esto me dice que el temer a Jehová es bueno. Es bueno para mí. Y que si yo temo a Dios, entonces yo empiezo a ser sabio. ¿Sale? Entonces vamos por partes. El temor a Jehová te hace que seas sabio. Pero aún no entiendo al 100%. Así es que vamos a otro versículo. Salmos, capítulo 111. Salmos, capítulo 111. Y vamos a leer el versículo 10. Salmos 111, versículo 10. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Muy bien. Leamos el versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Yo no sé si se fijaron que lo que nos dice al principio este versículo es exactamente lo mismo que leímos en Proverbios 1:7. Porque dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, vamos por partes. Si yo tengo temor a Jehová, si yo tengo temor a Dios, quiere decir que estoy empezando a ser sabio. Pero ¿cómo puedo? Y este segundo versículo que acabamos de leer nos está revelando un poquito más. Porque si ustedes se fijan, la segunda parte dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Quiero decirle algo.
Entonces, el temor de Jehová me hace sabio, pero ¿cómo puedo ser yo sabio? ¿Qué dice aquí? Si practico sus mandamientos. Entonces, para tener yo temor a Jehová y ser sabio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Practicar sus mandamientos. Y luego después Dios añade algo bonito. Dice la última parte del versículo 10, su loor permanece para siempre. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que aquel que practica, que guarda los mandamientos de Dios, es sabio, tiene temor de Jehová y es olor grato delante de Dios. En pocas palabras, Dios se agrada de aquel que lo hace. ¿Sí entendemos, hermanos? Muy bien. Y para seguir entendiendo, vamos a regresarnos a Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Estamos tratando de descubrir qué significa o qué quiere decir el temor a Jehová, que ese fue el mandamiento que Josué le dio a la nación de Israel. Proverbios capítulo 8, versículo 13. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Proverbios 8:13. Leemos el versículo 13 todos juntos. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. ¿Se fija cómo este versículo ya nos revela más? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y luego después añade el Señor la soberbia y la arrogancia. Por decir así menciona 2 pecados, o 3, o más, ¿no? El mal camino y la boca perversa, aborrezco. ¿Pero qué me dice este versículo? Que si yo aborrezco el mal, si yo aborrezco la soberbia, si yo aborrezco la arrogancia, si yo me aparto del mal camino, si yo me aparto de tener una boca perversa, entonces yo tengo el temor de Jehová. Y si tengo el temor de Jehová, según los versículos anteriores, quiere decir que yo soy una persona sabia. Y si yo tengo el temor de Jehová y guardo sus mandamientos, como lo leímos en el segundo versículo, quiere decir que Dios se agrada de mí. ¿Sí entendemos, hermanos? En pocas palabras, lo que Josué les está mandando a la nación de Israel cuando ya él casi se está despidiendo, y les dice, así que ahora temed a Jehová, que ese es la primera orden, que es el primer imperativo que encontramos ahí. El temor a Jehová, hermanos, es guardar y respetar sus mandamientos y sus estatutos, pero no nada más tenerlos aquí en nuestra cabeza y en nuestro corazón y decir, ah, qué bonito se oye, qué bonito mandamiento del Señor, qué bonitas leyes tiene el Señor. No nada más eso, sino ponerlos por obra. Eso es el temor de Jehová. Si una persona dice, yo amo a Jehová y yo tengo temor a Jehová y yo conozco sus mandamientos, hasta ahí todo va bien, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero si no los guarda, si no hace lo que Dios le manda aquí, si hace lo que su corazón le plazca, si hace lo que su carne le diga, si no toma en cuenta a Dios y practica todos estos pecados que Dios aborrece, entonces la pregunta es, ¿esa persona tiene el temor de Dios en su corazón? ¿Sí o no? No, hermanos. Dios se interesa más no en lo que digamos, sino en lo que hagamos. Eso es lo que le agrada a Dios. Cuando una persona dice,
que hace, pero no hace, Dios no se agrada. Pero cuando una persona, diga o no diga, pero hace lo que está aquí, lo que Dios le manda, Dios se agrada de esa persona. Y yo les quiero preguntar, y yo sé que esta pregunta es obvia su respuesta, hermanos, ¿qué queremos de Dios para nosotros? ¿Que se agrade, sí o no? Claro que sí, hermanos. Los que son padres, los que tienen hijos, ¿no se agradan cuando sus hijos hacen cosas buenas? Cuando sus hijos son obedientes, cuando sus hijos sobresalen, cuando sus hijos son personas correctas, ¿no se agradan, hermanos? ¿No les da gusto? ¿Verdad que sí? Yo sé que muchos tienen niños pequeñitos y a lo mejor no han experimentado al 100% ese sentimiento precioso que uno como padre ya de hijos adultos experimenta. Pero cuando un hijo se comporta correctamente y automáticamente, hermanos, honra al padre, nosotros como padres nos agradamos y nos da gusto. Y de igual manera nos entristecemos cuando el hijo hace cosas malas, cuando no hace lo correcto. Nos entristecemos. Nos da mucha tristeza en nuestro corazón. Igualmente el Señor, hermanos, es exactamente lo mismo, porque Dios nos ama, porque somos sus hijos. Usted es su hijo, usted es su hija, hermanos. Y cuando usted hace cosas buenas, Dios se agrada. ¿Se acuerdan? ¿No has visto, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro varón como él en la tierra? Y si Dios dijo eso de Job, ¿usted no cree que Dios diga eso de usted ni de mí? Sí lo dice, hermanos. Sí lo dice. El ángel le dijo a Daniel, Daniel, tu oración ha sido oída porque tú eres muy amado. Y el ángel venía del cielo. Y yo me pregunto, ¿dónde era amado Daniel? Pues en el cielo. No hay en Babilonia, en el cielo. Porque en el cielo se daban cuenta de la fidelidad de Daniel, hermanos. En el cielo se dan cuenta de su fidelidad y de la mía, pero también se dan cuenta de nuestra infidelidad, de las cosas malas que hacemos. Por lo menos el Señor, que es el más importante. Entonces ya entendemos que Josué les manda que teman a Jehová, es decir, que guarden y respeten sus mandamientos y los pongan por obra. Porque muchas veces la nación de Israel se había apartado de ellos, cayendo en la desobediencia total al Señor. Una persona que no guarda ni respeta los mandamientos de Dios, y mucho menos, hermanos, los pone por obra, no se puede decir que tiene el temor de Dios. A veces decimos, yo temo a Dios, y no guardo ni respeto sus mandamientos, ni me interesa hacerlos. Eso es lo más grave, ¿sabía? A veces, todos pecamos, hermanos. Todos caemos en pecado una u otra vez. Todos los días hacemos algo que al final de cuentas no queríamos hacer. Lo hicimos porque todavía traemos esta carne que está viciada, que tiene malos hábitos, malas costumbres, que todavía trae arrastrando cosas malas de antes y que no nos podemos desprender de ella hasta el día en que el Señor nos redima, sea por la muerte o sea por el arrebatamiento. Pero todavía seguimos haciendo cosas malas. Pero hay gente que hace cosas malas y no siente nada. Y andan felices. Y eso no le agrada al Señor. O no son hijos de Dios, o el espíritu lo tienen bien apagado. Son cristianos carnales. Y eso no le agrada al Señor, hermanos. Josué instó al pueblo a temer a Dios. ¿Cómo? Siendo obedientes a sus mandamientos. La pregunta es, hermanos, y usted hágase esa pregunta, yo, en verdad, temo a Dios. Ahora que ya sabemos el significado del temor a Dios, yo en verdad temo a Dios, ¿sí o no? Y usted contéstese. Y en esta mañana le digo con todo amor que es una preciosa oportunidad para que se ponga cuentas delante del Señor y para que le digamos, Señor, te he fallado, si es que así está pasando.
ayúdame. Porque el Señor siempre está dispuesto a ayudarnos, hermanos. Ese es el mensaje, ese es el mandamiento que Josué le mandó a la nación de Israel. Los mandamientos, hermanos, son parte vital en nuestra vida. A veces no alcanzamos a entender esto. ¿Sabe por qué los creyentes, muchos creyentes tienen tantos problemas en su vida? ¿Sabe por qué? Porque sencillamente se han apartado de los mandamientos de Dios. Por eso tenemos a veces los hijos de Dios muchos problemas en nuestra vida, hermanos. Porque nos apartamos de los mandamientos de Dios, porque nos olvidamos de ellos, porque no los guardamos, porque delante de una situación tan fácil que es citar la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, y decir, el Señor me dice que haga esto, que no lo haga así, y no lo hacemos, entonces nos metemos en tantos problemas. ¿Se acuerdan de Elí? ¿Y de sus hijos? ¿Qué no hacía Elí, hermanos? ¿Qué no hacía Elí con sus hijos? ¿Qué no hacía? No los estorbaba. No los estorbaba. Elí conocía los mandamientos del Señor y sabía que sus hijos estaban actuando mal. Oh, hijos, por ahí dicen. Decía Elí, ¿verdad? Porque no tenía el carácter para plantarse frente a sus hijos y estorbarles y decirles, no me importa si me detestan, no me importa si no les gusta, ustedes están haciendo mal y no lo van a hacer. Y los voy a quitar y van a dejar de ser sacerdotes, porque no lo están haciendo correctamente, están blasfemando el nombre del Señor. No tenía ese carácter, hermanos. Y ese es un problema que ocurre muy seguido en las familias de los creyentes, donde los padres no a veces tienen el carácter, hermanos, para estorbarle a sus hijos. Le tienen miedo a sus hijos. Y a los hijos no hay que tenerles miedo, hay que tenerles amor. Y por tenerles amor, es por eso que les tenemos que estorbar a nuestros hijos. No importa que hagan berrinches y se tiren al piso, no importa, hermanos. Les confieso, mis hijos me detestaron momentáneamente y me dolía, pero tenemos que hacerlo, hermanos, estorbarles y decirles, no lo haces. Y ay de ti si lo haces, porque ni creas que voy a ser tu cómplice. Así, hermanos, porque es un bien para ellos. Nos duele, se nos parte el corazón, pero es lo mejor para ellos. Y cuando sean grandes y adultos nos lo van a agradecer. Créanlo, hermanos. Regresemos a Josué, capítulo 24, hermanos. Entonces Josué, en ese discurso precioso que está con ellos, con la nación de Israel, con las 12 tribus frente a él, narrándoles todo lo que el Señor ha hecho. Hermanos, en serio, yo creo que si recordáramos todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, decía mi tía Lucha, la hermana Lucha, ¿se acuerdan de la hermana Lucha? Yo me pondría en medio del patio ahí a orar y a darle gracias hincado, en serio, hermanos. Todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces, Josué está con el pueblo y les dice ahí en el versículo 14, ahora pues, y está el primer mandamiento, temed a Jehová. Y luego después viene otro que dice, y servirle con integridad y en verdad. Servirle con integridad y en verdad. ¿Por qué les dice esto, hermanos? Porque este mandato, la nación de Israel normalmente servía a Dios con diferentes propósitos, no de corazón sincero. Después se apartaba y se iba en pos de dioses falsos y caía en pecado. Y ahí estaban otra vez en problemas. Y el Señor los disciplinaba y empezaban a llorar, Señor, ayúdanos, perdónanos. Y el Señor, con toda la misericordia, cuando veía que estaban arrepentidos, nuevamente los rescataba. Y Josué les dice que sirvan a Dios con todo su corazón y solo a Él.
con todo su corazón y solo a Él, con el único propósito de agradarle, porque ya conocía la actitud inconstante del pueblo. Hermanos, Dios es un Dios celoso y a Él no le gustaba compartir su pueblo con nadie más, por varias razones. En primer lugar, porque es su creador y porque Él los amaba y para protección de ellos mismos. ¿Sí? Miren, vamos ahí a Éxodo sin perder Josué, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 4 y 5. Éxodo 20, 4 y 5. Yo sé que se lo saben, pero miren lo que Dios le dice. Es el segundo mandamiento, hermanos. ¿Lo tenemos ahí? Leemos el 4 y 5, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero mire, me llama la atención cómo les dice en el versículo 5, hablando de las imágenes: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y la razón poderosa, porque yo soy Jehová, tu Dios. Otra versión dice: yo soy Jehová, tu único Dios. Y luego después le agrega unos adjetivos: fuerte, es decir, poderoso. Pero miren, el adjetivo que viene después, ¿cuál es? Celoso. Celoso, pero no celoso como la esposa que le hace un pleito. No son así, ¿verdad, hermanas? Es un celo santo. El celo de Dios. Él no cela, hermanos. ¿Sí? Él no cela. Él quería a Israel solamente para Él, porque Él lo amaba, porque Él lo había cuidado. Y no quería que se entregaran a otros dioses falsos. Y con la iglesia, con nosotros, hermanos, es exactamente lo mismo. La iglesia es de Dios. Usted y yo somos del Señor. Usted ya no es dueño de sí mismo. Usted le pertenece al Señor. Usted no puede andar y disponer de su vida como le place, como le plazca, porque ella es del Señor. Hace años, cuando existía, ya lo quitaron, ¿no? El Bosque Mágico, donde había juegos. Un día se me ocurrió subirme con Betsa o con Gerardo, no recuerdo quién. Y los jóvenes, ¿no? Al kamikaze, ese que está ahí arriba. No sé si ya les he platicado. Ese que es como un martillo, te suben y ahí arriba te sacuden para que se te caigan todo el dinero, ¿no? Y cuando estaba yo ahí arriba dije: ¿qué estoy haciendo aquí? Se vaya a romper una engrane, una banda y hasta abajo. Y sí pasó después en unas sillitas, no sé qué, ¿verdad? Pero ya no somos de nosotros, hermanos, somos del Señor. Usted le pertenece a Dios. ¿Sí? La iglesia es exactamente lo mismo. La iglesia es de Dios, ha sido comprada y redimida por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es la futura esposa, hermanos. Imaginémonos qué tan preciados somos para Dios, que la iglesia es la plenitud de Cristo. O sea, es lo máximo. La iglesia es lo máximo para Cristo. Y en Cristo la iglesia está completa. Miren, vamos ahí a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 22 y 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Efesios 1, 22 y 23. ¿Ya estamos ahí? Muy bien, leemos, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia para el Señor Jesucristo? Es la plenitud, es lo máximo. Por eso va a ser la esposa, hermanos. Usted y yo vamos a ser la esposa del Señor y no podemos andar de idólatras. No podemos andar traicionando al Señor con cosas que no son de Él. Porque el Señor es celoso y le pertenecemos, hermanos. Por eso Josué manda al pueblo de Israel que le sirvan al Señor con integridad y en verdad. Todo creyente debe servir solamente a Dios sin falsedades, ni con propósitos diferentes más que el agradar a Dios. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿qué es la integridad? ¿Qué es en verdad? Porque así quiere Dios que le sirvamos, ¿sí o no? Que seamos íntegros. Pero ¿qué es la integridad? Para poder entender la integridad y en verdad, vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 20. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. Y vamos a leer del versículo 1 al 3. ¿Qué significa servirle a Dios con integridad? ¿Qué significa servirle a Dios en verdad? Segundo libro de Reyes, capítulo 20. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. ¿Estamos ahí, hermanos? Leemos el 1. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ya encontró la respuesta a la pregunta, ¿qué significa la integridad? Servir a Dios en integridad y en verdad. Ezequías nos lo está revelando aquí. En el versículo 3 dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado de ti. ¿Cómo? En verdad. ¿Y con qué? Y con íntegro corazón. Y que he hecho las cosas que te agradan. En pocas palabras, una persona íntegra y verdadera es aquella que hace las cosas que le agradan a Dios. Eso es ser íntegro y verdadero. Cuando hacemos las cosas que le agradan a Dios, entonces estamos teniendo una vida íntegra y verdadera. ¿Entendemos, hermanos? Ahí mismo, en el libro de los Reyes, pero el primer libro de Reyes, capítulo 9. Seguimos escudriñando las Escrituras para que nos siga revelando qué significa vivir en integridad y en verdad. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 1 al 5. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Leamos estos versículos, 5 versículos, todos unidos. Dice el 9:1, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis secretos,
yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David, tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Pero ponga atención en el versículo 4. Ahí está nuevamente la definición de lo que es andar en integridad. Y viene de Dios directamente, hermanos. Dice el versículo 4, le está diciendo a Salomón, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, cita a David, en integridad de corazón y en equidad. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo anduvo David? Haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Otra vez encontramos la definición de vivir en integridad y en verdad. Es cuando una persona hace todas las cosas que Dios le manda y guarda sus estatutos y sus mandamientos. Eso es vivir en integridad. Y el último versículo para entender, Job, capítulo 2, versículo 3. Ya vino la tragedia, ya le pasó la tragedia a Job, todavía no está completa. Todavía falta que le pasen cosas. Pero mire lo que sucede aquí. Job, capítulo 2, versículo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos el 3 puntos. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa? Aquí está primero la respuesta, si ustedes se fijan, porque le dice Dios al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y empieza la descripción de las virtudes de Job. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y luego después dice, y que todavía retiene su integridad. En otras palabras, y que sigue siendo así, aun cuando tú me incitaste a arruinarlo sin causa. ¿Sí entendemos? Y que sigue siendo aún arruinado, sigue siendo perfecto, recto, temeroso, apartado del mal. Eso es la integridad, hermanos. Una persona íntegra tiene las mismas cualidades que Job. Integridad, hermanos. Hacer lo que a Dios le agrada. Guardar sus mandamientos y estatutos sin hipocresía. De una sola cara. Una persona íntegra delante de Dios es una persona de una sola cara, hermanos, de una sola vida, porque hay creyentes que tienen dos vidas y eso no le agrada al Señor. Cuando un creyente tiene dos vidas, no es una persona íntegra, hermanos, y de eso Dios no se agrada. Y se lo dijo a la Odisea, yo conozco tus obras, ¿se acuerdan ahí en Apocalipsis? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, ¿qué más? Te vomitaré de mi boca. A Dios no le agradan las personas que tienen doble vida. A Dios no le agradan las personas que en la iglesia se comportan de una manera y allá afuera son de otra manera. A Dios no le agradan las personas que en la iglesia se ponen la aureola y afuera se la quitan y se ponen los cuernos, hermanos. Yo recuerdo que un pastor jugando fútbol decía, en la iglesia soy el pastor, aquí no. No, también ahí eres el pastor. Y te vas a comportar con amor, aunque te metan una patada, ¿verdad? Jugando, ¿no? Pero Dios no se agrada de eso, hermanos. Y es fuerte, y está escrito aquí en la Biblia, no lo digo yo. Dios vomita a esas personas. Dios aborrece ese tipo de actitud.
y él prefiriera que esas personas mejor se apartaran al 100% y se alejaran y se entregaran, y un día el diablo las va a matar y su espíritu, si son salvas, van a ir al cielo, como aquel hombre de 2 Corintios capítulo 5 o primera, ¿no? Cuando dice: el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Y Dios dice: ojalá fueses frío, pero frío al 100%. Primera, ¿verdad? Gracias, hermano. Y te alejaras, te quieres alejar, aléjate. Ojalá fueses caliente en espíritu, fiel, leal, que me quiere servir, que me quiere agradar. Aquí te quiero. Pero por favor, no andes allá y te mezcles con los que sí quieren ser calientes, porque haces mucho daño. Dios se agrada, hermanos, cuando una persona es íntegra, cuando guarda sus mandamientos aquí en la iglesia, frente al pastor, frente a los hermanos, cuando se conduce correctamente, cuando su léxico es correcto delante de los hermanos y también correcto allá con los incrédulos, y les habla con palabras que edifican allá con los incrédulos, y les menciona el nombre de Dios, y les menciona el nombre de Cristo, y les habla del plan de salvación, y les habla dando gloria al nombre de Dios allá, hermanos, porque aquí es bien fácil hacerlo. Dios se agrada a esas personas. Por eso Josué le manda al pueblo y le dice: temed a Dios y servidle con integridad y en verdad. Regresemos a Josué, hermanos, capítulo 24. Entonces Josué les dice: ahora pues, versículo 14, temed a Dios y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. El tercer mandamiento: quitad entre vosotros los dioses, hermanos. La idolatría desde Egipto seguía teniendo influencia en la nación de Israel, y aún no habían echado a todos los pueblos, y no los echaron, hermanos. ¿Sí? Los falsos dioses nos apartan. Dios sabía que si había una debilidad, el convivir con naciones paganas, era que los judíos, que la nación de Israel se contaminaran de los falsos dioses. Y eso pasó. Eso fue lo que pasó. Y el clímax, lo más alto de la idolatría, yo creo, a mi manera personal, fue en el reinado de Acab, con esa esposa perversa filistea que tenía, y que al final murió comida por los perros. Pero eso pasó con Israel, hermanos. Se apartaron. Ahora, la semana pasada decía Eddie, hermanos, no tenemos problema con los dioses falsos, porque sabemos, ¿no? Y no vamos a tener una imagen, pero hay muchos dioses falsos, hermanos, que pueden estar en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta. ¿Sí? Y en este mundo, hermanos, en este mundo tan peligroso que se está poniendo cada día, y usted sabe que no miento, porque cada día es más peligroso este mundo, donde tenemos más tentaciones, donde estamos más expuestos a ser tentados, y corremos mucho peligro. Yo recuerdo que cuando tenía a mis hijos pequeños que estaban en la escuela, pues traté de ponerlos en la escuela cristiana, pero a veces era difícil, ¿no? Por el costo y todo eso. Entonces dije, bueno, pues a la escuela pública, ¿no? Que pues vamos a cuidarlos. Y teníamos miedo de la influencia, ¿se acuerdan? Ahora, quiero abrir un paréntesis. Normalmente no me gusta hablar de otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y no me gusta criticar desde aquí, desde el púlpito, porque el púlpito es para edificar, no para criticar, ni para murmurar, ni para hablar mal de nadie. Pero esto sí creo yo que es necesario
que todos lo sepamos y entendamos. ¿A qué me refiero, hermanos? Antes la influencia en las escuelas de nuestros hijos era indirecta, a través de los compañeros, ¿se acuerdan? Y les decía, yo recuerdo que le decía a Gerardo, mira, si tus amigos, si tus compañeros dicen maldiciones, no les hagas caso. Son palabras malas, no le agradan a Dios. Tú no las digas, apártate de ellos. Y así, ¿no? Así nos fuimos, pero el miedo era con los compañeros. Pero ahora la influencia es directa, hermanos. Es directa. Y tenemos que tener mucho cuidado, los que tienen niños. Tener cuidado, orar a Dios por nuestras autoridades. Orar a Dios por nuestros gobernantes, por las autoridades de educación, por los maestros, por los directores de las escuelas, para que Dios ponga en su corazón y repelen esas falsas enseñanzas satánicas que ahora están a punto de darles directamente a nuestros hijos, hermanos, porque nuestros niños son de Dios. Y no nada más nuestros niños, los niños de la escuela. Recordemos que los niños son del Señor. Y Satanás quiere entrar ahí con los niños. Y hay mucha influencia, hermanos. Y debemos de resistir. No podemos detener la corriente de este mundo. No la podemos detener porque cada día se va a poner peor, cada día se va a poner más mal. Cada día se están autorizando, se están haciendo las cosas que antes la gente consideraba malas, ahora las está aprobando y las está considerando como buenas. Así que se está poniendo peor, hermanos, y eso no lo vamos a poder detener, pero sí lo podemos resistir. ¿Qué es eso? Es como cuando tú cruzas un río con una corriente fuerte de agua y estás en mero medio y el agua te quiere tumbar. No puedes detener el flujo del agua, no la puedes detener, es imposible, pero lo que sí puedes hacer es resistir esa corriente, esa fuerza para que no caigas. Y eso sí podemos hacer, hermanos. Dice la Escritura, resistid al diablo y huirá de vosotros. No lo podemos detener, pero sí podemos resistirle. Y la única manera de resistirle es con la palabra de Dios y siendo fieles, cristianos fieles y obedientes al Señor. Entonces tenemos que guardarnos, hermanos. El último versículo, y ya con esto termino. Josué capítulo 24, versículo 15. Ahora quiero que lo lea conmigo, hermano, otra vez, ¿sí? Yo sé que hasta se lo saben de memoria, pero quiero que leamos juntos este versículo 15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué les lanza un reto a la nación y les dice, escojan, después de ver los portentos, los milagros, todo lo que Dios hizo por todos nosotros, les dice Josué, escojan a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres allá en Mesopotamia, o a los dioses de los amorreos, nuestros vecinos. ¿Se fijan cómo está la influencia, hermanos? Y esto me habla. Esto es un cuadro, hermanos, de nosotros. Porque en el pasado tuvimos dioses, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero hoy también hay dioses que están cerca de nosotros. Y que sin darnos cuenta podemos servirles. Y eso es lo que les dice Josué. Escojan a quién van a servir. Y me llama la atención que él no impone nada. Él los deja a su elección. Y les dice, ustedes saben lo que hacen. Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Qué bonita actitud. Qué bonita decisión, hermanos. El cuadro que leemos aquí en Josué capítulo 24, desde el versículo 1, que comienza con el llamamiento de Dios a Abraham desde Mesopotamia hasta la tierra prometida, hermanos, es el cuadro de nuestra vida. Dios nos sacó
de la Mesopotamia donde vivíamos. ¿Se acuerdan? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Josué les dice, ustedes decidan a quién sirven, si a los dioses de nuestros padres o a los dioses de nuestros vecinos. Ustedes saben, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La invitación en esta mañana, hermanos, de parte de Dios, es que sirvas a Dios, es que te consagres a Él, es que dejes de servir a esos dioses del mundo que te impactan, que trastocan tu vida, que te emocionan. Todas las cosas que el mundo nos ofrece no son buenas, porque están dirigidas por el príncipe de este mundo que es Satanás. La invitación en esta mañana, hermanos, es que tú consagres tu vida al Señor, que tú apeles a quién eres, porque tú no eres cualquier persona, tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú no tienes por qué estarte mezclando entre los hijos de este mundo, porque los hijos de este mundo tienen su Dios, y no tienes por qué estar ahí entre ellos. Tú tienes un Dios poderoso y tú le perteneces a Él. Tu ciudadanía no es aquí en la tierra, mi hermano. Dios nos ha puesto aquí con un propósito para servirle, para agradarle, pero también para llevar su nombre, para dar testimonio de Él, para que las personas vean a Dios en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios que somos administradores de Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, convertíos al Señor, dice el apóstol Pablo. Y no tienes por qué andar ahí en el mundo. Dios te ama y Dios quiere que le sirvas a Él. Dios quiere que le sirvas con integridad y en verdad, porque le perteneces a Él, hermano. Y ese es el llamado que Dios te hace a ti y a mí en esta mañana. Que le digas, Señor, yo quiero servirte. Hace un ratito decía el hermano, hasta el último día, y me gustó ese precioso comentario, hermano Enrique, hasta el último día. ¿Cuántos deseamos servir a Dios hasta el último día? Hasta el último día que tengamos aliento. Y decir como el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Se acuerdan? Y decir, Señor, yo te quiero servir a ti, yo quiero ser fiel a ti, yo quiero servirte con integridad y en verdad, quiero ser la misma persona, el mismo hijo, la misma hija de Dios, aquí y allá afuera. Quiero que todos se den cuenta que soy tu hijo porque tú eres poderoso y lo que hiciste conmigo lo puedes hacer con ellos también. ¿Cuántos quisieran decirle eso al Señor, hermanos, en esta mañana? Porque es lo más bonito que un ser humano puede hacer, agradar y servir al Señor. Porque le pertenecemos a Él, hermanos. Y cuando cerremos nuestros ojos aquí nos vamos a dar cuenta que valió la pena. Ahorita nuestros hermanos que se nos han adelantado se han dado cuenta que valió la pena. Valió la pena servir al Señor. Valió la pena privarte de tantas cosas que a tu carne le gustaban aquí en este mundo. Valió la pena quedarte callado por amor a Dios. Valió la pena sufrir el oprobio de los que te hacían daño aquí en la tierra por amor a Dios. Valió la pena dejar de hacer cosas que a tu cuerpo, que a tu carne le gustaban, que el mundo te tentaba para hacer por amor a Dios. Valió la pena, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Somos hijos de Dios. No somos cualquier persona. Lo que hizo Cristo en la cruz no tiene precio. Y lo hizo por ti y por mí. Hagamos que valga, hermanos. Amén. Vamos a orar. Cerrar nuestros ojos. Ponernos en las manos de Dios. Orar a Dios, hermanos.
Pedirle a Dios que nos dé humildad, hermanos, para reconocer las cosas malas que hemos hecho, los errores. Y créanlo, dice la Escritura que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si usted en esta mañana tiene usted un corazón contrito y humillado, no importa lo que haya hecho, Dios le puede levantar y le puede ayudar. Señor bendito que estás en el cielo, en esta mañana estamos delante de ti para darte gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos hablas, tú nos guías, tú nos corriges, tú nos fortaleces. Tú nos recuerdas que no somos cualquier persona, que somos hijos tuyos. Tú nos recuerdas la enorme obra que hizo tu Hijo ahí en la cruz y que no tenemos ni siquiera idea de la magnitud del sacrificio de Cristo, pero por amor a nosotros, Él lo hizo. Gracias por tu palabra, Señor. En esta mañana te pedimos que nos des un corazón humilde, un corazón dispuesto a tomar decisiones para hacer cambios en nuestra vida. Ayúdanos, porque no podemos solos, pero con tu ayuda sí podemos, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que en esta mañana están orando a ti, así como estamos, hermanos. Yo le quiero invitar en esta mañana, después de escuchar la palabra de Dios, después de descubrir, si es que no lo sabía, cómo Dios quiere que usted y yo le sirvamos, cómo Dios quiere que usted y yo vivamos. Le gustaría decirle al Señor, Señor, te he fallado quizás, no he hecho lo que a ti te agrada, he hecho las cosas según lo que yo creía, pero ahora con tu palabra me doy cuenta que no era así. Me doy cuenta que tú me amas, que tú eres celoso y me quieres nada más para ti. Y te entiendo, porque yo te pertenezco, porque soy tuyo, porque soy tuya. Así, si usted le quiere decir eso al Señor, y le quiere decir, quiero servirte a partir de hoy, con más integridad, con más verdad, de manera completa. No quiero ser de los que son tibios. Quiero ser espiritualmente caliente, como tú lo dices, Señor. Pero necesito tu ayuda. Quiero alejarme de las cosas malas que he estado haciendo. Con tu ayuda, Señor. Poco a poco. Y servirte más. Y tomar la decisión que tomó Josué. Servirte a ti. Si usted le quiere decir eso al Señor, yo le voy a pedir que con mucho cuidado, con el pedestal que tenemos aquí al frente, pase aquí en el reclinatorio y se lo diga al Señor. ¿Habrá alguien que quiera hacer? Pase aquí al frente y dígaselo al Señor. No es motivo de vergüenza. Le voy a decir, yo quiero ser el primero, porque yo también he hecho cosas malas, pero quiero pedirle ayuda al Señor. ¿Habrá alguien? Amén. Gracias a Dios. Dígaselo aquí al frente. Para eso estamos. No estamos para avergonzarnos. Estamos para pedir ayuda al Señor y para orar los unos por los otros. Dígaselo al Señor, aquí orando. Señor, quiero servirte con integridad. Si usted no puede pasar al frente y no puede doblar sus rodillas, hágalo desde su banca. Pero si puede, hágalo. Pase aquí al frente. Para eso es el reclinatorio, para orar. Para pedirle al Señor, Señor, ayúdame, porque ahora me doy cuenta que yo te pertenezco y quiero servirte con integridad. Y yo me quiero unir a ustedes, hermanos. Yo quiero ser el primero en pedirle eso al Señor. ¿Habrá alguien más? Varios hermanos y hermanas han pasado. ¿Habrá alguien más que lo quiera hacer? Vamos a dejar un minutito así
un minutito para que usted en silencio le diga al Señor lo que usted le quiera decir. Y después terminaremos con una oración. Señor bendito, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Y así con este precioso grupo de hermanos y hermanas que están al frente y nuestros hermanos que están también en su banca, orando a ti, pedimos de tu ayuda. Somos seres humanos débiles que siempre estamos siendo arrastrados por la carne. Siempre estamos batallando, Señor, tratando de hacer cosas malas. Y aunque nuestro espíritu no quiera hacerlo, nuestra carne nos arrastra, Señor. Pero bendito seas porque tu Espíritu Santo que mora en nosotros no nos deja estar en paz, ni nos deja estar a gusto. Ayúdanos. Te pido por este grupo de hermanos y por todos los que están orando a ti, entre los cuales me incluyo, Señor, para que nos ayudes a ser fieles, a ser íntegros, a hablar de ti donde quiera que andemos, a ser leales a tu nombre, a proclamar tu nombre, Señor, a guardar tus mandamientos, que cuando se presente una oportunidad para hacer el mal, citemos tu palabra y nos detengamos, Señor. Danos valor. Y así como le dijiste a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente en guardar todas las cosas que yo te mando. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des valor, que nos des fortaleza para poder guardar todas las cosas que tú nos mandas en tu palabra. Y que seamos hijos obedientes a ti. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí al frente y que en esta mañana se comprometen contigo, Señor, para que sigan fuertes, firmes adelante y que podamos resistir los embates de la corriente satánica de este mundo, que podamos estar firmes. Te damos la honra y la gloria. Te lo pedimos, dándote gracias por todo. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.